3 meses de Netflix Premium gratis al comprar tu televisor Ultra HD 4K de LG. El estado de calamidad decretado por el presidente Jimmy Morales no obtuvo los votos suficientes en el Congreso de la República, lo que impidió la discusión de esta medida. ¿Qué significa esto para el organismo ejecutivo? Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF, Jimmy sin votos. A continuación, la nota desde el Congreso de la República. A pesar que varios diputados manifestaron estar en contra del estado de calamidad, este no fue conocido en el Pleno porque no se lograron los votos para modificar el orden del día. Los congresistas argumentaron que con el estado, el Ejecutivo no logrará reparar las carreteras y que solo servirá para realizar compras por excepción. Nunca había visto que un presidente se le ocurra que la forma de brincarse la ley de compras y contrataciones para hacer carreteras, para que funcione el Ministerio de Comunicaciones. Y me parece impresionante que después de la corrupción que fue destapada el día viernes, se tome esta decisión para dar posibilidades a seguir pagando y a comprar de otra manera lo que no se ha hecho. Pero pretender que en 30 días se vaya a solucionar los 5.000 kilómetros de carretera que están totalmente destruidos, y que las carreteras que están en litigio no pueden ser tocadas, no me toca más que estar en contra. Y le quiero recordar que fue en el gobierno de la UNE en donde se empezó a negociar el préstamo de Odebrecht, que hoy está denunciado y que esa bancada lo apoyó y que hoy tiene grandes señalamientos de corrupción. Mañana los diputados podrían conocer el estado de calamidad y votarlo, aunque el oficialismo busca estrategias para evitar perderlo ante el masivo rechazo de la medida. Disfruta de 3 meses de Netflix Premium gratis al comprar tu televisor Ultra HD 4K de LG. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. Estamos iniciando esta conversación con la etiqueta SF, Jimmy sin votos. Bueno, el Ejecutivo no consiguió los votos necesarios, o la bancada oficial mejor dicho, no consiguió los votos necesarios para cambiar la moción y entrar a conocer directamente el estado de calamidad que ayer decretó la presidencia. ¿Qué está pasando en el organismo legislativo? ¿Qué quiere la UNE o qué está proponiendo la UNE que se opone a este estado de calamidad? ¿Es una solución o realmente se está metiendo a más problemas el presidente Jimmy Morales? De eso hablaremos esta noche. La etiqueta ya se la dije, SF, Jimmy sin votos. Hoy nos acompaña el diputado Álvaro Velázquez y nuestro analista Philip Chicola. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Comencemos con aquí nuestro invitado, diputado Velázquez. ¿Qué sucedió en el Congreso de la República hoy? No se aprobó la moción para modificar la agenda del día y entrar a conocer este estado de calamidad. Al parecer no se cuentan con los votos necesarios para dar luz verde a esta decisión y la medida del organismo ejecutivo. ¿Qué escenario hay para mañana? Miércoles. En efecto, la reunión del día de hoy, la sesión del día de hoy fue bastante extraña. Yo diría que incluso, y así lo denuncié, hubo una maniobra política de parte de la bancada oficial para no conocer la moción privilegiada y no conocer el estado de calamidad, porque el presidente de la República, el ministro de Comunicaciones, ambos le pidieron a la bancada que respaldaran la aprobación del estado de calamidad, y fueron ellos los que lo boicotearon. De hecho, la votación para conocer la moción privilegiada del diputado Orlando Blanco duró menos de 2 minutos, así que protestamos la diputada Ninette Montenegro, su servidor, y también Fernando Montenegro, porque nos pareció una falta de respeto al Pleno que se haya agilizado y superagilizado la votación. Y a mí me parece que lo que están haciendo es ganar tiempo para hacer compras desde ya, según conforme al decreto que nos enviaron. Y el decreto lo enviaron hoy mismo, como a la media hora de haber iniciado la sesión. Hay una pregunta en el aire. ¿Puede el organismo ejecutivo comenzar a realizar estas compras bajo el paraguas de la figura del estado de calamidad y la emergencia que ellos han anunciado? Es que lo que pasa es que recuerden que bajo la ley de orden público, el organismo ejecutivo está facultado para decretar estados de emergencia o estados de excepción, realmente es el concepto. Y lo que ocurre es que una vez decretado por el organismo ejecutivo, el Congreso de la República, ya sea que ratifica la declaratoria del estado de excepción o rechaza o imprueba o veta lo actuado por el Ejecutivo.
Entonces, al final del día, la votación en el Congreso tiene que ir en la línea de decir o ratifico o veto. O modifico también. O modifico. Sí. Pero no lo puedo dejar en ese limbo de que no voto no voto por ratificar, por modificar o por improbar, porque en el ínterin el estado de excepción está vigente, ¿verdad? Entonces, eso quiera que no, si le da una carta al Ejecutivo, por lo menos, bajo la interpretación de algunos juristas, a que puedan llevar a cabo algunas de las medidas. Tal vez solo para mencionar cuáles son las medidas o de qué va este estado de excepción, la declaratoria de estado de calamidad. El Ejecutivo está diciendo que derivado de la crisis del sistema carretero y de los problemas que se han generado a partir de lo que ellos interpretan como una ley de contrataciones excesivamente reglamentaria, que les ha limitado su capacidad de ejecutar gasto. Esa es la interpretación del Ejecutivo, no la mía. Y segundo, que como consecuencia de los procesos judiciales, porque en la ley del presupuesto 2017 quedó una norma que básicamente cancela los registros SNIP de aquellas empresas que están siendo sujetas de investigación judicial. Entonces, en este caso, como básicamente el viernes pasado, pues les diría yo, el 80% de los grandes contratistas del país o de sus empresas fueron vinculadas o señaladas en el marco de una investigación judicial, eso también limitaría al Ministerio de Comunicaciones a continuar proyectos que ya estén ejecutándose con algunas de estas empresas. Entonces, la declaratoria del estado de calamidad básicamente tiene tres grandes componentes. Un primer componente es que le otorga la facultad al Ministerio de Comunicaciones y al Ministerio de la Defensa Nacional para coordinar las acciones, y esto lo cito textualmente, que consideren necesarios para restablecer las condiciones de transitabilidad por las carreteras indicadas. O sea, básicamente le está diciendo, Comunicaciones y Defensa, ustedes tienen cheque en blanco, luz verde, pónganse de acuerdo para ver cómo garantizan transitabilidad por las carreteras. Segundo, le dice al Ministerio de Comunicaciones que puede determinar qué obras contratadas deben de ser objeto de decremento o reducción de alcances, emitiendo los correspondientes documentos de cambio. Esto es un elemento clave, porque se recordarán que hablamos del caso Odebrecht, que el caso Odebrecht, por ejemplo, si vengo yo y contrato la construcción de una carretera por 100 kilómetros y resulta que hay 60 construidos, pero hay 40 que no se han construido, yo no puedo, Estado, contratar para construir sobre los 40 ya contratados. Previo a eso, yo tengo que o declarar nulo el contrato original o decrementar su alcance. O sea, aquí le está dando la facultad al Ministerio de Comunicaciones de hacerlo. Y tercero, que es lo que creo que más cuestionamiento genera, es que básicamente faculta en este caso a los Ministerios de Comunicaciones y de Defensa a obviar la ley de contrataciones públicas. Básicamente no se hace necesario recurrir a procedimientos de licitación o de cotización para la adquisición de servicios de contratación o mantenimiento de carreteras. Ahí es donde creo que está el punto toral, el punto medular de todo esto. De estos tres puntos que menciona Philip, diputado, ¿cuáles son los que pueden generar o están generando en este momento mayores roces entre los diputados? Escuchábamos las declaraciones de algunos parlamentarios en donde se oponen a este cheque en blanco que podría ser la aprobación o la ratificación del estado de calamidad. Hay que dejar claro, ven que nadie se opone a que se repare la red vial, que eso es una urgencia, y como lo dijo Juan Carlos Zapata de Fundesa hace más de un mes, este país ya es intransitable y que volvimos a la época de las carretas de caballos, porque los carros no pueden superar los 50 kilómetros por hora. Yo mismo interpuse una interpelación que sigue vigente. Yo cometí el error por inexperiencia de meter 27 preguntas y se volvió un relajo y me rompían quórum. Pero de todos modos, eso lo que hemos venido manifestando es que se haga algo. Y lo que yo tenía planteado recientemente era una acción de amparo contra el ministro. Sin embargo, ya sale el presidente con esta iniciativa y el debate el día de hoy fue abrumador en contra del estado de calamidad. Por eso fue que finalmente el FCN se negó a conocer la moción y el decreto. ¿La iban a perder? Porque sí, que la iban a perder.
Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. Seguimos con el diputado Álvaro Velázquez para profundizar en el escenario del Congreso de la República. Para mañana se sesiona nuevamente con este tema, pero también hay otros temas en agenda, incluso temas constitucionales que hablaremos en el siguiente bloque. Ya sabe, la etiqueta SF, Jimmy sin votos. Volvemos luego de la pausa.